Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Tendencia en Salud y Belleza. Hoy traigo un tema que es también muy frecuente en nuestra salud, en nuestra vida cotidiana, como es la colelitiasis. Sí, la colelitiasis son cálculos en la vesícula, es una patología o es una enfermedad que compromete la vesícula principalmente. Entonces, colelitiasis se conoce con el nombre de colelitiasis, cálculos en la vesícula, o también han escuchado ustedes hablar el término colelitiasis y también colecistitis. Sí, esas dos pueden ir juntas. Recordamos que la vesícula es un órgano que se encuentra debajo del hígado, cuya función principal es obviamente ayudar en el metabolismo y ayudar en la producción de la bilis, ¿cierto? Igual como el hígado. Entonces, esto lo de los cálculos de la vesícula, podríamos decir que la gran mayoría tenemos cálculos en la vesícula, simplemente que podemos llegar a ser asintomáticos. Yo quiero recordarles que los cálculos en la vesícula pueden ser de un tamaño tan diminuto como el grano de una arena, ¿sí? Como el grano de arena, es decir, casi de menos de 20 milímetros, ¿sí? Entonces es muy pequeñito, o puede llegar a ser también mayor, puede llegar a ser cálculos hasta de 1 centímetro, ¿no? Entonces, y esos son muy graves porque pueden llegar a causarnos una serie de complicaciones aquí en el sistema hepatobiliar. Bueno, hay cálculos que se presentan también por el colesterol, ¿sí? Hay cálculos que se presentan por el colesterol, realmente estos cálculos son como un poquito más blandos, ¿sí? Y son de un color más claro. Hay otros cálculos que son mucho más duros, como son los cálculos producidos por el calcio, ¿sí? Entonces, esta acumulación de cálculos allí en la vesícula, según el tamaño, pueden llegar a causarnos una serie de complicaciones que nos generan un malestar y obviamente incapacitarnos, ¿cierto? Entonces, quiero hablar un poquito de la patología, como de los síntomas que puede llegar a tener una persona cuando tiene cálculos en la vesícula. Muchos de ustedes que están ahí sentados mirándonos pueden tener cálculos en la vesícula, pero son asintomáticos. Nunca han presentado ningún dolor, ningún síntoma que haga pensar o que a usted lo obligue a consultar a su médico para poder llegar a hacer un diagnóstico de colelitiasis. Entonces, hay muchos de las personas que esta patología o esta enfermedad pase desapercibida, es decir, que no tenga síntomas, pero que puedo llegar a tener los cálculos. Recordemos que esta patología es mucho más frecuente en las mujeres, ¿sí? Por desgracia nos tocó, no, mentiras, es una enfermedad que nos compete más a las mujeres, pero igual tenemos nosotras de pronto más factores de riesgos, por ejemplo, el uso de los anticonceptivos orales, que son uno de los factores que nos predisponen a que nosotras podamos sufrir de estos cálculos. Si tenemos enfermedades asociadas como la diabetes, ¿sí? Que es una enfermedad también sistémica que nos compromete todo el organismo, entonces esto nos va a llegar también a desencadenar o tener ese factor de riesgo para presentar cálculos. Hay otras enfermedades también, la dislipidemia, el aumento del colesterol, que esos también nos predisponen a que nosotros tengamos este problema de cálculos en la vesícula. Como les decía, puede ser asintomático y puede ser también otros cuadros clínicos sintomáticos, es decir, que sí nos molesta. Entonces podemos tener el dolor, ¿sí? A ver, la vesícula se encuentra, ¿cierto? Aquí debajo de la costilla, allí debajo del hígado, ¿sí? Es como anatómicamente donde se encuentra ubicado, pero el dolor puede iniciar en la parte del epigastrio, como llaman ustedes, ¿sí? En la parte del epigastrio, o como llaman ustedes en la boca del estómago, ¿cierto? Ahí podemos tener un dolor tipo cólico, ¿sí? Otro malestar que podemos llegar a tener es las náuseas, como esa indisposición después de comer, que nos llenamos de gases, se nos infla el abdomen, ¿cierto? Tenemos muchos gases, eruptos, como si todo lo que comiéramos nos cayera terrible y fuera eso acompañado de dolor. Hay unas cosas, unos alimentos que sí nos predisponen y nos alborotan los síntomas de la colelitiasis, como es la ingesta de comidas voluminosas, mucha comida,
y digamos las que contienen también mucha grasa o mucho carbohidrato, ¿sí? Mucha harina, ¿sí? Entonces estos alimentos hacen que se nos desencadenen más los síntomas. Además de estos síntomas puede llegar a complicarse, ¿sí?, esta colelitiasis con la colecistitis, es decir, que fuera que tenemos el cálculo allí dentro en la vesícula, ¿cierto?, se nos inflama las paredes de la vesícula, es decir, tenemos colecistitis. Y esto se acompaña de otros síntomas como la fiebre, y esto es de verdad bien importante diferenciarlo, porque si tenemos colecistitis, colelitiasis, si tenemos todos estos síntomas asociados, todo lo que les dije anteriormente, más la fiebre, pues es un cuadro clínico, ¿sí?, que usted debe tener en cuenta, que es bien importante consultarlo. A veces estos síntomas, como el dolor en la boca del estómago, entonces dicen, eso es gastritis, ¿sí? Entonces hay que saber diferenciarlo también, porque nos podemos llegar a confundir y tomar todos los antiácidos y todos los medicamentos para la gastritis y resulta que no era gastritis, o sea que no nos va a calmar los síntomas con esos medicamentos. Entonces debemos de acudir a un médico de forma importante o de una manera importante y rápida para que se pueda hacer un diagnóstico a tiempo. Una colecistitis o una inflamación de la vesícula, ¿sí?, esto puede traer también serias consecuencias porque puede reventarse, ¿sí?, y causar obviamente unas complicaciones muy graves. Entonces es bien importante acudir a tiempo al médico, ¿sí?, y que podamos hacer diagnósticos diferenciales, o que usted tiene un dolorcito, hay un malestar, ay, no, es que me comí, esta comida también tenía tal vez grasita, entonces lo calmo, ¿sí?, de pronto llego y digo, ay, no, me voy a tomar un medicamento aquí, una sodita, un limoncito y ya me pasa la indigestión, que eso fue por la grasa, pero resulta que detrás estamos nosotros camuflando un cuadro clínico que puede llegar a ser muy importante, obviamente, y comprometer la vida del paciente. Entonces, la forma como yo diagnostico es con un cuadro clínico y a veces inclusive hay diagnósticos que se hacen de una forma accidental tomando una radiografía de abdomen y resulta que allá se vieron los cálculos en la vesícula, o tomando una ecografía abdominal, ¿sí?, y allá se vio la vesícula que tiene los cálculos y realmente a veces se diagnostican de forma accidental o precisamente van y se toman la radiografía o la ecografía exclusivamente para hígado y vías biliares para observar qué es lo que está sucediendo allí. Entonces esos son como los exámenes o las herramientas que más frecuentes se tienen para hacer el diagnóstico. Como les digo, hay que hacer diagnósticos diferenciales también de estos dolores. ¿Cómo se hace el tratamiento? Entonces, el tratamiento que se hace para una colelitiasis o una cálculos en la vesícula es realmente cuando la tenemos sintomática, es decir, que nos está causando cólico biliar, que fuera de eso no nos deja estar tranquilos, que comemos y nos indispone a esos síntomas y ya usted sabe que tiene el diagnóstico de colelitiasis, es mejor hagamos cirugía, ¿sí? No corremos el riesgo, ¿sí?, de poder llegar podemos evitar las complicaciones si nosotros hacemos un chequeo con nuestro cirujano y atender también las recomendaciones que él nos da para hacer el tratamiento quirúrgico a tiempo. ¿Hay colelitiasis crónica? Sí, a usted le han dicho que tiene colelitiasis crónica, pero que tranquilo, que no hay problema. Sí, porque no hay síntomas y de pronto los tamaños de los cálculos no permite o no son necesariamente ya para hacer cirugía, pero hay que tener en cuenta todos los síntomas asociados, eso es bien importante. Como les digo, cada caso hay que tomarlo de una forma individual y poderlo tratar como tal. Hay muchos remedios caseros que ustedes habrán escuchado para manejar los cálculos de la vesícula, ¿sí? Han escuchado ustedes del aceite de olivas, que tomarlo en ayunas, que era para poder eliminar y expulsar los cálculos, sí, pero hay que tener mucho cuidado, porque si usted tiene un cálculo grande y fuera de eso está formado por muchos calcios, ¿cierto? Entonces es un cálculo duro y si yo hago todas estas maniobras y lo desplazo, puedo causar una complicación que es la obstrucción del colédoco, de un conducto
que sale de allí de la vesícula y comunica con el hígado y hasta con el páncreas, ¿sí? Entonces me va a producir una serie de complicaciones terribles. Entonces, esas cositas yo prefiero que ustedes no la hagan solitos en la casa, sino siempre busquen unas recomendaciones médicas, una orientación médica, para mirar de forma individual, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. El uso de la remolacha, también el uso de la remolacha, que del jengibre, ¿sí? Que también nos ayuda a triturar un poco esto. Hay otros tratamientos como es a través de ondas, ¿cierto? A través de ondas que nos ayudan a destruir los cálculos, pero eso, como les digo, es en caso, cada médico o cada cirujano va a mirar el caso individual y va a tratarlo. Otras recomendaciones caseras también es el jugo de la manzana verde por 9 días, ¿cierto? Entonces es un jugo que se va a hacer en casa, se va a mantener y se va a tomar durante el día de 3 vasos de jugo de manzana verde por 9 días, y esto nos ayuda también a un poco a disminuir el tamaño de los cálculos y a eliminarlos también. Entonces esto es bien importante. Ahora, si usted tiene una sintomatología de una colelitiasis crónica y todavía no amerita el procedimiento quirúrgico, usted debe evitar totalmente las grasas, evitarlas en su totalidad. Debe mirar también que los carbohidratos debe disminuirlos notablemente, y menos los carbohidratos refinados. Todo aquello que está tan procesado, eso predispone a que usted tenga más síntomas y pueda llegar a complicar esta patología. Entonces son las recomendaciones que yo les doy a ustedes: nunca hagan tratamientos sin estar indicados por el médico tratante. Comuniquen, hablen primero, porque no es fácil llegar y remover un cálculo así de la noche a la mañana. No es que me dijeron que el aceite de olivas, entonces me saca el cálculo, si lo tomo en la mañana una cantidad considerable. Ojo con eso, porque recuerden lo que hablaba al principio, que hay cálculos que son fáciles de eliminar, como los que son hechos de colesterol, y hay otros cálculos que son los más fuertes, los más duros, los de calcio, y que no son tan fáciles de eliminar. Depende del tamaño. Si yo tengo un cálculo de 20 milímetros, como el tamaño de un granito de arena, pues es fácil, ¿cierto? Pero si yo tengo un cálculo mucho mayor, ¿sí?, de un mayor tamaño, pues ya la complicación es mayor. Entonces, por eso quiero recomendarles que es mejor que ustedes se asesoren con un médico. Los invito también para que me visiten allí en la unidad médica y poderles yo brindar a cada uno de ustedes unas alternativas, porque dicen, ah, no, pero es que yo conozco a fulanito de tal, que le hicieron un tratamiento, lo más de bonito, y los cálculos, sí, hay muchos tratamientos alternativos que podemos ayudar, pero en las cosas agudas, en los cuadros agudos, hay que acudir a tratamientos que deben ser. ¿Listo? Entonces eso es todo por hoy. Espero haberles podido ayudar a despejar dudas, y recuerden que les habló Mercy Blanco, médico y cirujano general, especialista en terapéuticas alternativas y en farmacología vegetal y especialista en medicina del dolor. Recuerden, si ustedes quieren tener una cita conmigo, recuerden los números telefónicos que están apareciendo en sus pantallas para que se comuniquen conmigo. Muchas gracias.